Viajeros, comenzamos esta serie maltesa en la capital más pequeña de la Unión Europea con 5.800 habitantes. Además, todo su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viajeros, bienvenidos a La Valeta. No sé si ustedes sepan, pero aquí en Malta, en específico en La Valeta, suenan unos cañones a las 12 y a las 4. Sí, unos cañones, o sea, un pinche ruidazo. Pues resulta que esto lleva pasando casi ininterrumpidamente desde el siglo XVI. Esto fue porque en 1565 los otomanos colocaron estos cañones para atacar a los caballeros de la Orden de San Juan. Después se armó toda una batería para que fuera nada más representativa. ¿Qué les parece? A mí me da un poco de miedo, la verdad. Y encima con este ruidero uno pensará, bueno, no se cansan después de tanta invasión, tanto saqueo, tanta guerra. Ah, no, pues todos los días a las 12 y a las 4, cientos de turistas vienen aquí a escuchar este desmadre. ¿Ustedes vendrían aquí? Y es que al principio el disparo de mediodía no era una tradición ceremonial, sino que los capitanes del barco sincronizaban sus cronómetros marítimos, algo crucial para calcular la longitud en el mar. Y esta plataforma de saludo ceremonial es posiblemente la más antigua del mundo que sigue funcionando, más antigua que en Edimburgo y Roma. He estado en esas dos ciudades y no me he enterado de que eso exista, pero bueno, pues ahí está. Ya para terminar, hay una anécdota de que en 2018 uno de los artilleros disparó el cañón y sin saberlo mató a una paloma que pasaba ahí tranquilamente. Así que viajeros, aquí les dejamos los cañonazos de las 4 de la tarde. Ay, cabrón. Se puede ver desde dos lugares, donde estábamos nosotros, que es gratuito, o a primera línea enemiga, que se pagan 3 euros por ticket y además te explican un poco al principio y no sé qué otras más historias hay, pero bueno, que se puede ver gratis y para lo que dura pues está bien desde ahí. Yo creo que hay mejores vistas desde arriba que desde abajo. Seguimos con la visita en Valeta. Algo que nos llama mucho la atención es que todo está bastante limpio, el suelo, no hay basura, y es que acabamos de ver un cartel en el que pone que las multas pueden ir desde 1.165 euros a 2.230 de multa. Pero no solo eso, te pueden incluso quitar la licencia de conducir y confiscarte el vehículo. Yo no entiendo mucho qué tiene que ver una cosa con la otra, pero pues oye, muy bien. Y además, por supuesto, te hacen limpiar lo que hayas tirado. Así que muy bien, apoyamos esto para que los lugares estén limpios y se respete. Incluso te pueden quitar la licencia de conducir hasta por 1 año. Así que dejen de tirar cosas al suelo y promuevan esto en el resto de ciudades. Una de las paradas imprescindibles en La Valeta es el Fuerte San Elmo, un fuerte tan pequeñito que ni siquiera sus propios ingenieros confiaban en él, y aún así fue clave en el destino de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Tiene forma de estrella, nos encantaría hacer una toma aérea con nuestro dron, pero como no nos dejan comentarios, YouTube no nos paga lo suficiente, así que aquí les dejamos una captura. Dentro de este fuerte está la Capilla de Santa Ana, uno de los edificios más antiguos de toda la península, incluso más antiguo que el propio fuerte. Vamos, que aquí vino el santo primero y después las paredes, básicamente. Los otomanos atacaron este lugar en 1551. Por eso se hizo este fuerte en 1552. Pero no fue hasta 1565 que este fuerte se convirtió en la resistencia, con 150 caballeros, 600 soldados, en su mayoría españoles, y unos 60 esclavos. Ellos aguantaron el tiroteo
el desmadre durante casi un mes. El 23 de junio de 1565, tras 28 días de puro bombardeo, el fuerte cayó. Ninguno de los caballeros sobrevivió, solo 9 malteses que se fueron nadando al puerto de San Angelo. Haber perdido esta batalla fue clave porque le dio tiempo a Virgo y a Sanglea de prepararse y a España de mandar más refuerzos. A veces la única manera de ganar la guerra es perdiendo una batalla. Malta se hizo independiente en 1964. Dijeron, hasta aquí hemos llegado, no queremos depender de nadie más. En el 79 las tropas británicas abandonaron ya al 100% la isla y desde el 2004 forman parte de la Unión Europea. Como ven, este país tiene mucha historia, ni la que queda de que vean en los siguientes vídeos, quiero decir. El fuerte está bastante bien conservado y además hay muchas salas en las que te cuentan la historia, sobre todo de todas las guerras, por supuesto. Y uno sale un poco cabizbajo, ¿no? Al final se ve todo lo que ha pasado en la historia en cualquier país, porque esto en Malta no es solo, pero Malta, que es un país que no se mete con nadie, todo el mundo ha querido venir aquí a meter las narices. Para nada. Y así seguimos, en todos lados, en el año 2026. Esto no puede ser. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigamos con el viaje. No, pues pasé pequeñita la estrellita esta, hemos estado casi 2 horas aquí dentro. Así que vengan con un poco de tiempo. Y peínense, no tengan el pelo como yo. Mucha gente nos pregunta si nuestros viajes, nuestras rutas las hacemos andando, en transporte, en coche. Pues cuando estamos en una ciudad, lo que hacemos es andar, simplemente andar. Y puede que lleguemos a hacer entre 15.000 y 20.000 pasos al día y aún así el día siguiente tener ganas de más. Esto lo hacemos gracias a Kata, tu nueva aplicación para crear hábitos. Ahí creamos nuestros hábitos, por ejemplo 10.000 pasos al día, y los cumplimos para estar preparados físicamente para nuestros viajes. De momento solo está disponible para Apple, pero aquí te dejo el código QR. Además puedes hacer competiciones entre amigos, crear los hábitos que quieras y tener unas estadísticas conforme a tus hábitos logrados. Así que no lo dudes más y ve a descargarla. Aquí en el súper nos encontramos que ya te venden el coco hasta con tu pajita y todo ya descarapelado justo para beber. Qué práctico, ¿no? ¡Me encanta! Nos gustaría saber también si a ustedes les gustan más los vídeos verticales o los vídeos horizontales. ¿Qué les aporta más? ¿Dónde aprenden más? Cuéntenos en los comentarios. Nosotros desde luego apoyamos los vídeos horizontales. Tienen mucho más valor que un vídeo vertical que al final pues se va pasando. Y en el horizontal se aprende más. Aprender. Justo detrás de mí tenemos el Teatro Real. El original fue construido en 1866 y, por supuesto, 7 años después se destruyó en un incendio. Lo reconstruyeron y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, unos bombardeos pues lo echaron abajo. Durante décadas se pasó como parking para coches de los trabajadores que venían a la Valeta. Y años después decidieron hacer un teatro nuevo, completamente diferente, sin entrar a lo que era el antiguo teatro como se hace en otros lados, haciendo una copia. Simplemente construyeron algo nuevo donde en su momento hubo algo similar. Si vienes a Malta, sube una historia con nuestra pegatina y #óraleviajero. Y aquí vienen a todas las personas muy jijiji, jajaja, pero a las 11 de la noche
silencio. De hecho, hay un cartelito que te pone que respetes a los residentes y si no, bajo tu propio riesgo, linchado. Siguiente imprescindible, el Grand Masters Palace, el edificio más grande de toda La Valeta, que además iba a construirse en otro lugar. ¿Qué pasó? Que cuando tenían los planos hechos, estaba en un sitio tan elevado que dijeron no, aquí no, porque aquí nos pueden atacar fácil. Así que lo construyeron en otro lugar, juntando otros dos edificios diferentes. Y por eso tiene dos patios centrales que están a diferente altura. Estamos en la Sala de la Armadura. Esto se convirtió en museo en 1860. Aquí se trajeron armaduras para vestir a 25.000 personas. De todas esas piezas, hoy se conservan unas 5.000 y fue el primer museo de la isla, 1860. Ya hace casi 200 años de que se creó esta sala, que antes eran las antiguas caballerizas. Aunque hoy en día solo se conserven estas 5.000 piezas, sigue siendo una de las colecciones de armas y armaduras más grandes del mundo que aún se conservan en su edificio original. Durante toda esta serie de Malta vamos a hablar un montón de guerra, pero es que este pobre país ha pasado por todo para ellos. Pero bueno, lo intentaremos hacer lo más ameno posible y corto también. Este palacio tiene más de 450 años de historia como el centro de poder ininterrumpido. Y claro, después de tantos años es normal que surjan leyendas. Una de ellas, la más famosa, es que una chica inglesa que estaba hospedada aquí en el tiempo del gobierno británico, pues escuchaba gatos y perros ahí peleando en una de las habitaciones. Pero cuando iba a esta habitación estaba completamente vacía. Después vio a este gato saltar por la ventana y cuando preguntó a los trabajadores, ellos juraron que no vieron nada. Desde entonces, la leyenda del gato es una de las leyendas mejor contadas aquí en Malta. El 85% del edificio está abierto al público y en el otro se sigue trabajando. El presidente sigue trabajando aquí. Es una parada obligatoria, sin duda, está muy interesante. Así que compren sus tickets en heritagemalta.com, que es donde estamos comprando todos los tickets para venir a visitar. Hemos llegado al secreto mejor guardado de Valeta, un monasterio que se llama Sant Catherine, que ha sido cerrado por 400 años y hoy tenemos la oportunidad de visitarlo. Estamos en los cuartos de control. ¿Y qué significaba eso? Que pues si tú eras una chica aleverestada o que se salía de las normas de la sociedad, pues te traían aquí voluntariamente a fuerza. Cumpliendo con esta regla, obviamente había aquí mucho grito, mucho pataleo para no quedarte, pero bueno, así eran las cosas en ese tiempo, así que te tenías que quedar aquí, guardar silencio, seguir normas y gobernarte. ¡Buh, aburridos! Tenemos aquí las reflexiones de la semana y me da mucha risa porque, por ejemplo, el lunes era no molestar a las hermanas, el miércoles es mi favorito, que es restringir los impulsos de impaciencia. Bueno, yo necesito muchos miércoles, la verdad, pero bueno. Y hay otro que está muy chistoso, que es el lunes, que significa que no tienes que criticar a los superiores. ¿Qué onda con estas reflexiones de la semana? Deberían de hacer un podcast. Aquí llegó a haber 104 monjas y si la Madre Superiora quería hablar con alguna de ellas en específico, pues en ese entonces no le podía mandar un WhatsApp de oye, ven para acá. Entonces, ¿qué hacían? Pues cada monja tenía su propio ringtone. Aquí empezó todo, al parecer, nada más que con una campanita. Cada quien tenía su código y si querían llamar a Sor Mónica, pues entonces pues daban a la campanita tin, 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 tin y sabía que ella se tenía que ir. Y decía, ahorita vengo, que me llama mi mamá.
vez que las monjas entraban a este monasterio, tenían que hacer una promesa de nunca abandonar sus paredes, siempre estar aquí. Y también tenían que prometer que no iban a engañar a la muerte, porque para ellas era como ir a un paso más para conocer a Dios. Cada cabeza es un mundo. Impresionante. Para cerrar esta visita, les tengo un dato muy curioso. En los años 70, la ley de enterramiento aquí en Malta cambió. ¿Qué significaba? Que las monjas ya no podían ser enterradas aquí dentro del convento, lo cual era un problema porque ellas habían jurado y perjurado que no iban a salir de estas 4 paredes ni siquiera después de la muerte. Bueno, después hicieron una excepción con ellas y pudieron cumplir con su promesa de quedarse aquí adentro para siempre, para toda la eternidad. Bueno, el monasterio a mí me parece muy interesante, aunque solamente es la parte de abajo. Cuesta 8 euros por persona la entrada y las monjas aún viven aquí, solamente viven en la parte de arriba y por supuesto que agradecen las donaciones. Me pareció un monasterio muy interesante y esto siempre te causa un poco de curiosidad, así que me gustaría entrevistar a una de esas monjas. Algo que nos ha sorprendido es que llegamos al Centro Nacional de Creatividad de Malta y aparte es gratis. No solamente es gratis, sino que es bastante amplio. Te presentan proyectos de diseño gráfico, de diseño de interiores, de teatro, de guiones, o sea, todo lo que tenga que ver con las artes te lo presentan aquí. La verdad me gustó bastante, hay mucha diversidad y el aire acondicionado está todo lo que da. Me voy a resfriar. Todo el centro de la Valeta está decorado con santos encima de columnas, pero no solo son santos, sino también son curas santos y monjas santas. Eso sí que no había visto esculturas así nunca. Y además por sus calles hay banderas. Todavía no hemos encontrado información, ni siquiera una procesión ni nada así, de por qué. Pero bueno, quizá lo veamos en el futuro vídeo. Hemos llegado a las cristalinas aguas de Blue Lagoon. Incluso hay un camión que tiene taquillas.